Jóvenes, muy buenos días. Primeramente, darles la bienvenida al cuarto semestre y bueno, en especial a mi materia de ética médica. Presentarme, soy la doctora Silvia Mancilla. Conmigo vamos a llevar en esta gestión 2-2020 la materia de ética médica. Bueno, indicarles que esta materia sí no tiene muchos temas, pero los temas que tiene de avance realmente son temas que nos sirven mucho más que todo en la práctica profesional. Por eso es importante la materia, ¿no? Y tienen que tomarle interés desde la primera clase, ¿no? Voy a empezar indicando lo que es la ética médica. La ética médica es es parte obviamente de la formación de los médicos y es como dice Sabater, después de tantos años estudiando la ética, se ha llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: el coraje para vivir, la generosidad para convivir y la prudencia para sobrevivir, dice Sabater. ¿A qué se refiere eso? ¿No? Que la ética realmente forma parte no solamente de nuestra profesión, sino de muchas profesiones, ¿no? En sí, de todas las profesiones, porque si nosotros no somos éticos en nuestra profesión, lastimosamente recibimos sanciones, ¿no? Por eso es que el concepto de ética, de forma clásica, indica que la palabra ethos, que es el término de donde proviene la ética, significa costumbre. Ética es una ciencia que tiene por objeto el estudio a la moral y a la conducta humana. ¿A qué se refiere eso? Que en sí estudia nuestra forma de comportamiento, pero una forma de comportamiento que nosotros la vamos aprendiendo desde muy pequeños en realidad, ¿no? Entonces, si nosotros hemos aprendido nuestras primeras formas de conducta, se ha creado en base a agresividad, de hecho que nosotros posiblemente la agresividad la veamos como algo normal, ¿no? Pero por eso depende mucho, para que nosotros seamos éticos en nuestro actuar, cómo nosotros nos vamos formando incluso desde la vida intrauterina, ¿no? Por eso la ética es algo que estudia lo más interno de nosotros, ¿no? A diferencia de la moral. De ahí van a entender qué es moral y qué es ética, ¿ya? Nosotros sabemos qué cosa es buena y mala, como les digo, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Si alguien es respetable o corrupto, leal o indigno. Gracias a la ética nosotros podemos determinar eso en las personas, ¿no? Y qué es lo que propone la valoración moral de las personas, acciones o situaciones, ¿no? De esta forma se guiará nuestro comportamiento, indica, ¿no? Entonces nosotros, en base a la ética, podemos incluso determinar con qué personas nosotros nos gusta hablar o nos gusta mantener amistad, ¿no? La ética viene del griego ethos, como les decía hace un momento, que significa costumbre, o más propiamente el carácter o personalidad moral que el hombre adquiere viviendo, ¿no? A ethos corresponde en el latín el vocablo mos, de donde toma también el nombre de moral. Según la etimología, la ética o la moral serían algo así como el tratado de las costumbres humanas. Entonces vean que lo ético y lo moral están realmente muy vinculados, ¿no? Están interrelacionados entre sí, ¿no? ¿Qué estudia? La ética estudia la moral y determina qué es bueno, y desde este punto de vista cómo se debe actuar, ¿no? Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral, ¿no? Por eso es importante. Nosotros como médicos tenemos que ser muy éticos en nuestra profesión. Entonces, ¿a qué se refiere? Tenemos que ser muy buenos en nuestra profesión. Tenemos que ser buenos con el paciente, tenemos que ser buenos con nuestros colegas, tenemos que ser buenos con los familiares, ¿no? Tenemos que tener un actuar realmente impecable, dice el médico, ¿no? Tenemos que ser, es una de las profesiones que la ética está más relacionada, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso es una materia de formación para ustedes que van a ser futuros médicos, ¿no? La ética, entre los problemas de la ética, está afectado por las normas morales que buscan orientar la conducta, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero hay conductas que a veces
realmente las normas morales nos exigen a veces demasiado, ¿no? O nos prejuzgan. Entonces, eso tenemos que también tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso dice la ética, entre los problemas de la ética son las normas morales, ¿no? Que a veces sí nosotros reconocemos lo que es bueno y lo que es malo, pero a veces la sociedad nos impone sanciones que realmente no son las más adecuadas para determinadas situaciones, ¿no? El problema de la diversidad de los sistemas morales. ¿A qué se refiere esto? Esto se da debido al pluralismo que existe ya en las tendencias frente a un mismo acto, ya que para las personas un acto es lo correcto y para otros es inmoral. Por ejemplo, el divorcio, ¿no? Nosotros el divorcio desde el punto de vista moral está muy mal, ¿no? Obviamente está mal visto. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo ven los miembros que conforman un matrimonio que ya está en divorcio, por ejemplo? ¿No? Ellos no lo van a ver mal, sino lo van a ver tal vez como la solución a todos esos problemas que están conllevando. Por ejemplo, no es bueno que un hombre maltrate a la mujer o que la mujer maltrate al hombre en un hogar donde no hay realmente caracteres compatibles, ¿no? Entonces a veces, y los hijos sufren, ¿no? Los hijos se vuelven rebeldes o a veces pierden el año escolar, entonces a raíz de una situación realmente de desequilibrio emocional que viven constantemente. Entonces para ese hogar y para los miembros cercanos a ese hogar, obviamente el divorcio va a ser lo más indicado, ¿no? Sería tal vez la mejor solución, pero para el resto de las personas ustedes saben que eso lo pueden criticar. Por eso es que dice que el problema de la diversidad de los sistemas morales realmente afectan a la ética, ¿no? Éticamente, como les digo, sería lo más correcto, pero moralmente no, porque una persona no le gusta que la maltraten ni le gusta estar peleando todo el día, entonces prefiere divorciarse, ¿no? Pero hay personas que lo critican. Ahora, el aborto, también el aborto es algo que es criticado. Pero ¿qué hacer cuando una niña es violada por su propio padre, por su propio hermano, por su propio tío o por cualquier otra persona a una edad que realmente es impropia, ¿no? En realidad 12 años, 5 años, ahora hay violaciones donde realmente afecta mucho a esa niña. Entonces, obviamente, cuando una niña tiene 12, 13 años y es violada y queda embarazada, obviamente el aborto, desde el punto de vista ético, tal vez la persona diría es lo más correcto, ¿no? Porque es el hijo de su padrastro, de su padre o de su tío o de una persona que ella no quiere, pero ya moralmente obviamente está mal visto. Entonces, vean eso que la moralidad, realmente las normas morales a veces afectan mucho a lo que es la ética, ¿no? O la eutanasia. La eutanasia, que es la muerte de una persona para evitarle el sufrimiento. Entonces, ya en caso de enfermedad es realmente incurable, entonces también es mal vista, ¿no? Por la sociedad, pero éticamente tal vez sería a veces una decisión adecuada, ¿no? El problema de los valores. Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de valores, ¿no? Que nos van inculcando desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, el no robar, el no mentir, el no matar, ¿no? Son valores que nos van inculcando nuestros padres, el respeto a la vida, la empatía, ¿no? Que nosotros tenemos que tener con las personas. Entonces, empatía, por ejemplo, tal vez ya lo han visto en psicología, que es el hecho de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser eso, ¿no? Tener solidaridad, ¿no? Son varios valores que existen que realmente coadyuvan o interactúan también o son importantes en lo que es la ética, ¿no? El problema de los valores. ¿Son objetivos los valores? ¿Ustedes creen que la mentira es objetiva? Entonces tenemos que hacer ese análisis, ¿no? De qué valores realmente son objetivos o si son subjetivos, ¿no? Entonces eso depende de la mentalidad del sujeto, ¿no? Cómo nosotros realmente queremos ver el accionar de otras personas, ¿no? Por ejemplo, a veces somos solidarios cuando queremos regalar ropa, pero a veces también nos damos cuenta que regalamos realmente lo que no nos sirve. Y eso no es ser solidario, ¿no? Ser solidario es dar a una persona algo que realmente le pueda ser útil,
¿no? A veces llegan para fin de año, ustedes hayan visto en la terminal, llegan muchos potosinos, gente realmente de escasos recursos, pero hay gente que va y les regala carteras de último modelo, les regala zapatos de tacón, cosa que esas personas no lo van a usar, y por eso más bien eso llega a generar basura a nivel de alrededor de esas personas, porque ellas no les sirven. Entonces eso no es ser solidario, ¿no? Entonces no confundan aquello, por favor, ¿no? ¿Qué es la axiología? La axiología es la disciplina filosófica que se ocupa del estudio de los valores. Como les decía, tenemos diferentes tipos de valores, valores religiosos, valores morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales, físicos y económicos, ¿no? Valores como el respeto, la honestidad, la dignidad, la lealtad, la tolerancia, la empatía, ¿no? Entonces son muchos valores que nosotros tenemos que obviamente van a interactuar con lo que es la ética y obviamente con lo que es la moral, ¿no? Entonces, les decía que estos valores, a la vez, todos los que hemos hablado, tienen unas características, por ejemplo, la trascendencia, la permanencia, la jerarquización, la polaridad, la satisfacción y la aplicabilidad, ¿no? Entonces son valores que nosotros podemos jerarquizar, por ejemplo, ¿no? Indicar cuál valor es más importante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es más importante en una persona? Puede haber la polaridad, ¿no? De decir cuál es bueno, cuál es malo, ¿no? Entonces la dependencia, ¿no? Entonces estos valores tienen ciertas características que nosotros tenemos que saber también manejarlas, ¿no? Por eso les decía, hay veces que nosotros, el no mentir, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mentiras, como quien dice, mentiras piadosas, ¿no? Porque a veces realmente son justificables en algunos casos, ¿no? En casos de enfermedad grave, por ejemplo, nosotros deberíamos al paciente que realmente está afectado, a veces tenemos que tratar de no decirle de golpe la noticia de que se va a morir en poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ser obviamente muy éticos en aquello, ¿no? En este caso, por ejemplo, del COVID, tenemos que también obviamente en ese caso de que un paciente tenga COVID no le vamos a mentir, ¿no? Entonces más bien tenemos nosotros que ser, sí, tener la empatía de ponernos en su lugar de esa persona, pero obviamente decirle la verdad de su resultado y tratar más bien de ayudarlo, de ser solidarios. Hoy en día, lastimosamente, el plasma que es tan útil en lo que es el tratamiento de COVID, hay gente que está siendo negociado con aquello, ¿no? Entonces, vean que esas conductas no son éticas, ¿no? Ahora, el fin justifica los medios, que vamos a ver también acá. Por ejemplo, hay personas que sí, me han dado COVID, ahora tengo un buen plasma que puede salvar a muchos y hacen negociado, pero también hay que ver por qué lo están haciendo, ¿no? Son gente a veces, o son personas de escasos recursos que necesitan para, para hacer alguna, ya sea tal vez pagar alguna deuda o algo, y es por eso que tal vez también están tratando de sacar algún beneficio del plasma, ¿no? Entonces por eso dice el problema del fin y los medios. ¿El fin justifica los medios? Dice, es una pregunta, ¿no? Entonces a eso me voy, que muchas personas puede ser que tengan el plasma, pero hay que saber que si lo están negociando, se están tratando de sacar algún beneficio, también tal vez puede ser que tengan alguna razón, pero no siempre es la más justificable. A eso se refiere. Igual, por ejemplo, aquí pone un ejemplo de que, por ejemplo, es robar para regalarle o un buen regalo el día de la madre, ¿no? Que un niño robe a alguien para regalarle a su mamá un regalo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Obviamente sí, el hecho que le va a dar un momento de satisfacción a su mamá, le hará feliz en su momento, todo, pero está robando y eso no justifica. Lo mismo acá, ¿no? Les digo que muchos pueden tener muchas necesidades, ya sea de pagar deudas, ya sea de pagar su casa, ya sea de viajar o alguna cosa, pero no es motivo para que hagan negociado con el plasma, ¿no? Entonces eso también tienen que ver, ¿no? En lo que es la ética, ¿no? Entonces, el problema de la obligación moral.
Lo que se hace por obligación pierde todo mérito. En cambio, cuando se realiza por propio convencimiento, adquiere valor moral. ¿A qué se refiere eso? De que, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, anda, sí o sí, todo lo que has ahorrado en la semana, anda y regalarle a aquella persona para que vean que tú estás siendo caritativo. Si yo le estoy obligando a mi hijo, eso no tiene ningún sentido, y pierde, obviamente, carece de mérito, porque lo está haciendo porque yo le estoy obligando, o tal vez le estoy condicionado. Si no das lo que has ahorrado esta semana a esa persona, yo no te dejo jugar play, por ejemplo, ¿no? Entonces eso yo le estoy condicionando, y mi hijo lo va a hacer porque sí quiere jugar play, y eso no está mostrando realmente el sentido de hacer una buena acción, o de ser ético en un actuar, ¿no? Porque lo está haciendo por obligación. Entonces, si nosotros también agarramos y atendemos a una persona porque nos va a pagar más, entonces tampoco eso es ético. En nuestra profesión nosotros tenemos que atender por igual al que tiene más, al que tiene menos, y realmente atenderlo porque queremos atenderlo, no porque nos paga más, no porque trabajo en un buen lugar, sino porque realmente nuestra vocación es el hacer el bien, ¿no? La diferencia entre ética y moral, ¿no? La ética es el conjunto de normas que nos vienen del interior. Por eso les decía, es lo que nosotros vamos formando desde pequeños. Es algo que ya está en nosotros. Ya sabemos reconocer desde pequeños qué es bueno y qué es malo. Mientras que la moral es el conjunto de normas que nos vienen del exterior. Entonces, lo que para nosotros puede ser muy bueno, tal vez para la sociedad puede ser muy malo. Entonces la moral viene del exterior, es algo que realmente nos imponen, mientras que lo ético es algo que está dentro de nosotros. La ética surge como tal en la interioridad de una persona, como dice, es de su propia reflexión y su propia elección, mientras que la moral es el conjunto de normas que nacen en el seno de una sociedad y como tal ejerce influencia poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. Por eso la moral es la que nos impone qué está bien, qué está mal, si el aborto es bueno o el aborto es malo, si el matar es bueno, si el matar es malo, entonces ¿por qué lo ha hecho? Entonces esas cosas nos hace ver la moral. Obviamente nosotros, dentro de nosotros, sabemos que el matar es malo, pero ¿qué pasa si es en defensa personal? Entonces todas esas cosas tenemos nosotros que analizar y ver en qué momento la ética tiene que interactuar con la moralidad, ¿no? Los valores humanos, como les decía, son bienes universales que pertenecen a nuestra naturaleza como personas y nos humaniza, ¿no? Nosotros tenemos esos valores humanos, el ayudar a la persona, el ponernos mal con las personas ahorita que tienen, por ejemplo, el COVID, ¿no? El sentir realmente el dolor que ellos puedan estar sintiendo ahorita, la angustia que pueda estar sintiendo la familia, está en nosotros ese valor, ¿no? Los valores morales, en cambio, son todo aquello que lleva al hombre a defender y crecer en su dignidad de personas. Entonces nosotros, nuestros valores morales, por ejemplo, el respeto, el ser respetuoso, ¿no? Siempre dicen que un gracias, un buen día, eso nos hace realmente buenas personas, ¿no? Siempre a veces en un cumpleaños hay que estar dando regalos, sino solamente el hecho de acordarse de una persona ya nos hace personas con buena ética y con buenos principios morales. Entonces tomen en cuenta eso, ¿no? El cuidar de nuestros padres cuando sean ancianos, por ejemplo, y porque realmente nosotros valoramos lo que ellos han hecho. ¿Quién nos ha dado una profesión? ¿Quién les está dando ahorita una profesión a ustedes? Yo sé que muchos tal vez tienen que trabajar para solventarse sus estudios, pero en una gran mayoría tienen el apoyo de sus padres, ¿no? Entonces, eso tiene que ser también en un momento gratificado, ¿no? Ustedes tienen que agradecerles a sus padres aquello, y así como la paciencia que nuestros padres nos han enseñado a caminar, nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a multiplicar, a dividir, nosotros también tenemos que tenerles la misma paciencia cuando ellos llegan a estar en una etapa ya de adultos mayores, ¿no? De ser ancianos, ¿no? Que a veces se vuelven muy dependientes de nosotros, y nosotros tenemos que atenderlos con el mismo cariño, con la misma voluntad, ¿no? Que ellos nos han visto, ¿no? Obviamente también esto es, pues, por eso a veces recíproco, ¿no? Cuando el padre ha sido mal padre, los hijos también son a veces
malos con los padres, ¿no? Entonces por eso dice a veces el lema, sembrar para cosechar, ¿no? Entonces, pero nosotros, como les digo, eh, puede ser que nuestros padres habrán sido muy malos, pero nosotros, desde el punto de vista de la moral, el hecho de que un hijo, por ejemplo, ahora no atienda a su padre, es mal visto por la sociedad, ¿no? Solamente cuando se muere se acuerdan, ¿no? Recientemente, no sé si han escuchado en las noticias, ha habido un caso de un señor que había fallecido y nadie lo ha venido a ver por mucho tiempo, pero al enterarse que ha fallecido, recién han aparecido familiares de todo lado. ¿Por qué? Porque el señor sí tenía recursos económicos, ¿no? Entonces, eso es criticado. Por eso les digo, nuestros valores humanos tienen que ser siempre, como les digo, nos vuelve humanos. Entonces, por eso se habla de valores humanos. Tenemos que ser nosotros personas que nos preocupamos por los demás, ¿no? Realmente queremos hacer el bien a los demás, ¿no? No porque la moralidad nos dice, sino porque realmente tenemos que tener esos valores, ¿no? Bueno, ese es el avance y la introducción a nuestra materia. Ya como ustedes han visto, es una materia que nos habla realmente de cómo tenemos que actuar, ¿no? Y en base a eso, jóvenes, vamos a ir viendo diferentes temas como son los principios de bioética, ¿no? Cómo nosotros tenemos que tenerlos muy en cuenta en nuestra formación de la carrera. Luego vamos a ver la responsabilidad. Nosotros como médicos tenemos que ser bien responsables en nuestro actuar, ¿no? Aparte de tener obviamente los principios éticos y morales, tenemos que saber cómo actuar y tenemos que saber entender que algún acto que nosotros hagamos tiene también obviamente que ser responsable. No, como les digo, no podemos atender porque nos van a pagar, ¿no? Sino tenemos que realmente tener el conocimiento ideal para hacer algún procedimiento médico y no ser sancionados, ¿no? Entonces, jóvenes, esta es la introducción a la primera semana de ética y nuevamente les doy la bienvenida y que tengan buen día. Gracias.